Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y lana y algodón indicadas para aguja de crochet de 2 a 3 milímetros. Bueno, monas, comenzaremos nuestro chal haciendo como siempre, dejando un palmo y vamos a trabajar nuestro anillo mágico, ¿veis? Hago así, cruzo, ¿vale? Sujeto, entro por la hebra de abajo y me traigo esta con mi aguja, ¿vale? Y trabajo una cadeneta y esto ya no se mueve, ¿veis? Este es el anillo y si tiro de aquí, ¿vale? Entonces lo voy a hacer muy cerradito porque voy a trabajar dentro pocos puntos, ¿veis? Según tire se va a ir cerrando. Voy a comenzar trabajando 3 que equivaldrán a un punto alto y una cadeneta de separación. A continuación trabajo un bloque de 1, 2 y 3 puntos altos, ¿vale? Y ya tengo un lado de mi triángulo. Para hacer el vértice o el pico voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Y vuelvo a repetir lo mismo que he hecho a este lado, ¿vale? Que son 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta, y ahora trabajo, ¿veis? Cojo 2 hebras y hago un punto alto doble, tiro y tengo mi primera vuelta terminada. Comenzamos la vuelta número 2. Trabajo 3 cadenetas más una de separación. Este inicio va a ser en todas las vueltas. Comenzaremos y terminaremos igual, ¿vale? Con 4 cadenetas. ¿Y ahora qué hago? Esto también se repite en todas las vueltas. Este huequito que me queda aquí, siempre trabajaremos un aumento de 1 y 2 puntos altos. ¿Veis? Ese es el aumento y voy a trabajar así todas mis vueltas. Al inicio y al final de la vuelta, ¿veis? Voy a ir formando este huequecito, ¿veis? Para trabajar un aumento y que mi triángulo no encoja en estos lados. Después, pues en esta vuelta voy a trabajar 1, 2 y 3 puntos altos. Un punto alto sobre cada punto alto. Llego al vértice. ¿Qué hago? Pues trabajo aumento siempre. Como de nuevo trabajo 1 y 2 puntos altos, 3 cadenetas y 2 puntos altos. Y ya he aumentado en mi pico. Esto también lo voy a respetar en todas mis vueltas. Ahora que me toca, pues siempre tenemos simetría. Lo que hagamos a un lado del triángulo lo vamos a hacer también al otro. Para ello trabajaré un punto sobre cada punto. Y de nuevo vuelvo a llegar al punto donde tengo que aumentar, ¿veis? A ese huequito. Entonces aquí dentro, ¿qué hago? Pues mis 2 puntos altos, 1 y 2. Y de nuevo hago
una cadeneta para formar el hueco como este para la siguiente, para esta vuelta, y cojo 2 lazadas. ¿Veis? De aquí en la tercera cadeneta hago un punto alto doble. 1, 2 y 3. Y de nuevo volvemos a levantar mis 4 cadenetas. Giro. Comenzamos nuestra vuelta número 3. De nuevo, ya hemos trabajado nuestras 4 cadenetas, entramos en el hueco a hacer nuestro aumento, que haremos en todas las vueltas. Y a continuación vamos a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar a hacer nuestro calado, ¿vale? Entonces, la primera vuelta es así. En los extremos trabajaremos aumento 3 puntos, 2 cadenetas y me salto un punto de base, ¿veis? Y entonces, de manera simétrica, si os fijáis, justo me quedan 1, 2 y 3 puntos altos, justo como en mi otro lado. Y ahora, ¿qué hago? Trabajo mis 2 puntos del aumento. ¿Veis? Me quedan los mismos puntos a un lado que al otro. Trabajo mis 3 cadenetas y me toca repetir lo mismo. Mi aumento, este lado del aumento, y que hemos dicho 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora 2 cadenetas, me salto un punto de base y tengo que tener otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nos toca hacer el aumento. 1, 2, la cadeneta de separación, cojo 2 lazadas y en la tercera cadeneta trabajamos un punto alto doble. Levanto 4 cadenetas y giro. Y comenzamos la segunda vuelta de nuestro motivo. Trabajamos nuestro aumento como siempre, 2 puntos altos en el hueco y trabajaremos. Fijaos, aquí tenemos que dejar en la segunda vuelta del motivo, me tienen que quedar 1, 2, 3 y 4 puntos libres, o sea que solo trabajaré un punto alto. ¿Veis? Y voy a hacer 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Cojo hebra y ¿qué hago? A este otro lado me salto también 1, 2, 3, 4. ¿Vale? O sea que vengo aquí al último punto y hago un punto alto y trabajo el aumento. 1 y 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenetas y vuelvo a trabajar lo mismo en el otro lado de mi triángulo. El aumento y solamente un punto. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenetas. Cojo hebra, ¿veis? Y si dudáis, 1, 2, 3, 4 en el último punto alto, haremos el punto alto. Aquí es fácil porque vemos en los extremos siempre vamos a tener esta secuencia. Ahora lo veremos en un tamaño mayor, ¿vale? Pero os digo lo de los 4 puntos a cada lado porque cada
nos van a ir aumentando según crezca nuestro chal el número de motivos, ¿vale? Entonces, entre medias de los extremos nos irán apareciendo motivos y veremos, nos tendremos que guiar más por los puntos que nos quedan aquí. ¿De acuerdo? Vengo al hueco, trabajo mi aumento, 1, 2, la cadeneta de separación, cojo 2 hebras y punto alto doble para terminar. 1, 2, 3, 4. Giro y vamos a la tercera vuelta de nuestro motivo. ¿Veis? En esta vuelta, ¿cómo vamos a trabajar? Pues primero hago siempre mi aumento, los 2 puntos altos en mi hueco. Y ahora que vamos a ir trabajando puntos altos, ¿veis? Trabajo 1 y trabajo 2. Y justo en el anterior a las cadenetas, trabajo 2 puntos. Hago un aumento 1 y 2. ¿Vale? Y trabajo 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es trabajar un punto bajo aquí que sujete, fijaos, entro en el hueco de aquí y sujetando ambos, ¿veis? Y he dejado cogidos, ¿vale? Repito 4 cadenetas, 3, 4 y vengo a este lado, por simetría hago otra vez un aumento, hago 2 puntos altos en este punto, 1 y 2. Y hago aquí un punto alto y otro punto. ¿Veis? He terminado este lado. Ya me toca hacer los aumentos de mi pico. 2, 3 cadenetas y 2 puntos altos a este lado. 1 y 2. Y que toca ahora, como hemos visto, trabajaré puntos altos hasta llegar, ¿ves? Otro punto. Y justo en el anterior y posterior a las cadenetas trabajo 2 puntos. 1 y 2 puntos altos, 4 cadenetas. ¿Veis? Y hago un punto bajo sujetando aquí estos dos. ¿Veis? Repito mis 4 cadenetas y aquí hago 1 y 2 puntos altos en el mismo punto. Trabajo 1, 2, los puntos altos hasta mi hueco y como siempre hago mis 2 puntos altos del aumento, la cadeneta y cogemos 2 lazadas para hacer mi punto alto doble y levantar las 4 cadenetas y giro. Vale, ya hemos visto cómo hacer. Llevamos 5 vueltas en total, pero el motivo que se va a repetir son estas 3 de aquí, ¿vale? Incluso la anterior, que las trabajaré en puntos altos entre medias. Vamos a ver. La cuarta vuelta del motivo. Voy a hacer 1 y 2 puntos altos del aumento y vamos a trabajar todos los puntos altos hasta llegar a las cadenetas, ¿vale?
Vale, entonces aquí tengo los 2 del aumento más 6 puntos. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar en estas cadenetas. Aquí haré 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadeneta y vengo a este otro lado y trabajo otros 3. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Vale? A continuación, pues me tendrán que quedar aquí otros 6 puntos. Es decir, trabajo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al pico, pero claro, si cuento y veo que me tienen que quedar pues como al otro lado, como estamos viendo. Y ahora me toca mi aumento. 1 y 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenetas como en todas las vueltas y hago el aumento. De nuevo trabajo todos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 3 en las cadenetas. 1, ¿veis? 2, 3, una cadeneta, me salto a este lado y trabajo 1, 2 y 3. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto hasta llegar a mi zona de aumento. ¿Veis? Me tienen que quedar el mismo número de puntos. ¿Veis? Después de estos 3 de aquí, pues tengo 6 como en los otros. Y ahora viene mi aumento en el hueco. 1 y 2. Si veis que se os olvida, colocáis marcador ahí, ¿vale? En ambos lados. Y así no se os olvida. Cadeneta, doble lazada y punto alto doble en la tercera cadeneta. Y levanto 4 cadenetas. Giro. Y para mí este es el motivo, estas 4 vueltas que voy a repetir. Es más, voy a repetir, ¿veis? La primera no, estas 5. ¿Por qué? Porque voy a dejar una entre medias de punto alto. ¿Vale? Entonces esa vuelta lo que haré será trabajar el aumento, ¿vale? Y trabajar un punto alto sobre cada punto alto, incluido también, y también trabajaré un punto alto en esa cadeneta libre que me queda aquí, ¿vale? Y aumentos, ¿vale? Esta vuelta solo tiene puntos altos y también sacar este punto de aquí y los aumentos. No tiene nada más. ¿Veis? Voy a llegar hasta ahí. ¿Veis? Punto alto sobre punto alto. Y aquí tenemos dos opciones si queréis trabajarlo así o si queréis justo entrar en el punto. ¿Veis? Así. Ya depende de como lo que más os guste. Yo lo he trabajado así, entrando en el punto. ¿Veis? Y es trabajar todo el rato así, en el otro lado igual, y los aumentos
como estamos viendo todo el tiempo. Y esto es lo que se va a repetir todo el tiempo. Vamos a repetir estas vueltas. Lo único que va a cambiar, fijaos, yo llevo hecho este trozo, ¿veis? Todavía me falta bastante, ¿veis? Y si nos ponemos aquí, ¿veis cómo se va repitiendo? Como este es mi triángulo, ¿veis? Hemos trabajado hasta aquí, ¿veis? Y después la siguiente vez que se repite mi motivo, salen 2 motivos, después salen 3. Fijaos, monas, este es un trozo que yo llevo ya tejido. Fijaos qué mona esta lana con este brillito para estas fechas. Y siempre, porque a mí me encanta un brillo. Y este tono además que está súper de moda. Y os quiero enseñar cómo el poquito que llevamos, hemos visto cómo se trabaja hasta aquí, pero todo el tiempo va a ser lo mismo, va a ser repetir, van a comenzar todas las vueltas igual. El motivo, lo único es que vamos a ir introduciendo más motivos entre medias, de manera que fijaos, hemos trabajado hasta aquí, ¿vale? Entonces nuestra siguiente vuelta sería como esta vuelta 3 que hicimos aquí, que como empezamos con un aumento y 3 puntos altos y esas 2 cadenetas que dejamos el hueco. Entonces eso mismo es como vamos a comenzar aquí, nuestro siguiente motivo, ¿vale? Se repiten los mismos puntos. Lo único es que entre medias voy a tener que trabajar puntos altos hasta justo llegar a 4 puntos antes de mi pico o vértice, ¿vale? Entonces en el cuarto dejaré ese hueco y haré mis 2 cadenetas, ¿veis? Y me quedan el mismo número de puntos que me quedan a este lado, mis 3 puntos más el aumento. La siguiente vuelta trabajaremos igual. Si aquí tenía un punto más el aumento, pues esta vuelta empieza igual y termina igual. Y entre medias, veis, respetando siempre esos 4 puntos a cada lado. ¿De acuerdo? La siguiente igual empieza y termina con el mismo número de puntos que hemos visto, ¿vale? Trabajando luego esas 4 cadenetas y haciendo ahí ese punto, ¿vale? Y así vamos a repetir. Entonces, si os fijáis qué pasa, ya en la tercera repetición del motivo, ¿vale? Nos aparece ya que tenemos que introducir este. Entonces, para que nos resulte más fácil, también lo que podemos hacer es, sabemos que tiene que ir justo en el punto central entre este y este, pero si os fijáis, estos siempre los vamos a trabajar como os digo, con este trocito de aquí es lo mismo, lo único que vamos introduciendo ese nuevo motivo cada vuelta, ¿veis? De 1, 2, 3, 4, cada vuelta aparece un nuevo motivo a cada lado del michal. Entonces este, por ejemplo, fijaos, si sigo yo mi punto alto, ¿veis? Que es este de aquí, que corresponde a la cadeneta que dejé. ¿Ves? Pues antes de trabajar esta vuelta hago eso y coloco mi marcador en ese punto. Y así luego, y lo cierro bien, y así puedo tejer, digamos, más tranquilamente porque sé que va ahí. Por precaución, por si se nos escapan, pues hay que estar atentos, sobre todo en las primeras vueltas, y contar que tengamos el mismo número de puntos y que todo lo que hemos hablado se corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo esto, no os equivocaréis, ¿veis? Para las siguientes repeticiones, como quedan así, pues, ¿veis? Hacéis lo mismo, que coincida
este punto, antes de trabajar esta vuelta primera del motivo, pues con un marcadorcito coloco ahí y sé que ese es el punto que tengo que dejar sin trabajar. Y en este lado lo mismo. ¿Veis? Coloco ahí mi marcadorcito y los extremos, veis que no tiene pérdida, se trabajan todos dejando tanto para este como para este los mismos puntos que hice con este. Con la siguiente fila igual. Entonces, de esta manera no tendréis pérdida. Lo vais a ver en cuanto se repite un poco, es facilísimo. Bueno, monas, y si no os ha convencido lo de seguir el punto que va en esa cadena libre para saber dónde van los siguientes motivos, es tan fácil como que una vez colocado el primero, aquí en el cuarto punto, pues contamos 19 puntos que trabajamos, dejo uno libre, 19 puntos, dejo uno libre. Y ahí es donde trabajaré mis 2 cadenetas al aire. Y las vueltas sucesivas se trabajan exactamente como vimos esas primeras vueltas. Por eso os explicaba cómo trabajar ahora en torno a este punto sin tener que contar. Solo contaremos o seguiremos ese punto y posteriormente todo se trabaja respecto a estos huequitos de aquí. Bueno, monas, y fijaos lo que pasa cuando uno deja volar su imaginación, ¿vale? Siempre tenemos por casa, las que somos tejedoras y acumuladoras de lanas, pues distintos colores que a lo mejor no nos sirven para una prenda entera con la misma lana, pero fijaos qué bonito queda, ¿vale? Yo quería utilizar estas dos, que son la misma lana, pero en una tonalidad diferente, fijaos. Además con este brillito que lo veía muy para estas fechas, además es un color muy de moda y no sabía muy bien cómo utilizarlas porque no me gustaba la transición de uno a otro, pero tenía este que fijaos es algodón, además es un algodón súper agradable, ¿vale? Y no sé, me gustó hacer esta combinación y fijaos además cómo ha quedado este acabado. ¿Vale? Entonces me parece que me ha gustado más hacerlo así que utilizar uno después del otro, ¿vale? Ya para gustos los colores, así que podéis, aquí os dejo una idea, fijaos qué bonito, además este trozo solo con puntos altos, luego aquí sí que he utilizado para terminar, ¿veis? No he hecho la última vuelta del motivo para que queden estos arquitos, fijaos. Igual en el pico, ¿vale? Entonces, bueno, son ideas para que vosotras hagáis vuestra propia versión. Además he utilizado la misma lana que utilicé para la boina del vídeo anterior, así que podéis combinar si queréis con uno de los hilos y también podéis hacer vuestra versión de verano utilizando algodones. Así que monas, aquí os enseño, fijaos en detalle cómo quedan los arquitos, ¿veis? Cómo brillan las lanas. Y también como detalle os digo que le he dado un planchado, también porque la etiqueta me lo permitía, pero si no también podéis poner una tela encima para no planchar directamente y la verdad es que el cambio ha sido enorme porque todo ha quedado más planito y se han adaptado perfectamente unos materiales a otros, ¿vale? Así que espero, ninguna tenéis excusa porque podéis sustituir la lana por todo algodones y tejidos más para zonas cálidas, ¿de acuerdo? Así que monas,
Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, suscribíos y darle a la campanilla para recibir notificaciones y por favor, dale a like. Muchas gracias, monas.